Bueno, y estamos con Omar Cairo, abogado constitucionalista, para hablar de todos los temas constitucionales que han surgido en los últimos días. Pero empecemos por lo último, envío de cartas entre el presidente de la República y el Congreso, porque ante todo, doctor Cairo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A ver, lo que tenemos y lo que hemos dado cuenta en los últimos minutos es que el presidente de la República recibió temprano la moción de vacancia que se aprobó ayer con 73 votos. El presidente le envió una carta al presidente del Congreso señalando que en la moción nos adjuntan, me parece, 14 documentos que son citados en la moción de vacancia. Y hace poco también hemos leído la carta que envía el congresista Eduardo Málaga Trillo, que es el autor de la demanda, que lo que dice es que todo está justamente citado y señalado. Acá está. Voy a leer mejor el párrafo exacto del congresista. Contiene el pedido, los fundamentos de hecho y de derecho, así como todos los anexos que se describen expresamente en la parte pertinente del texto, estando indudablemente completo. Por tanto, no hay ningún documento que se deba adjuntar de modo adicional como pretende la defensa del mandatario. Para muchos quizás esto es complicado, porque ya se aprobó una moción de vacancia, se ha establecido la fecha. ¿Esto es una exigencia, la adjuntar documentos? A ver, el congresista Málaga ha mencionado el reglamento y el artículo 89A, inciso A, establece los requisitos y dice lo siguiente. El pedido de vacancia, o sea, la moción, esto que tenemos aquí, que tiene 102 páginas, debe contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta, así como los documentos que lo acrediten. Es decir, no basta con mencionar el documento, sino hay que acompañar el documento. Y si no se acompaña, decir no puedo acompañarlo porque no puedo acceder a él y está en tal lugar. Entonces, si es que son documentos que se mencionan en la moción constituyen las imputaciones, entonces tienen que acompañarlo o decir dónde está. Y acá hay un ejemplo que de repente, bueno, esto tendrá que acreditar. Lo que pasa es que no conocemos la carta, pero hay un cargo que se le hace al presidente en esta moción de vacancia por incapacidad moral, malentendiendo qué significa inmoralidad, pero eso dejémoslo a un lado. No, primero ese tema administrativo. Entonces, él es un inmoral, dice, porque ha corrompido al Poder Legislativo. ¿Y cómo ha corrompido al Poder Legislativo? Ha otorgado ventajas económicas comprando votos y conciencias de los congresistas que en las dos mociones anteriores votaron en contra. O sea, esos son votos comprados. Aquí primero tendría que decir quiénes son. Pero entiendo que se basa en la denuncia que hace la fiscal de la Nación, Patricia Navidad. Aquí menciona, vamos a poner un ejemplo, menciona el informe 068-2022-EE-FI-CCOP. Este informe tendría que estar acompañado o tendría que indicar dónde está y dónde puede el presidente obtenerlo para que se pueda defender del cargo. O sea, él en la moción tendría que decirle, oye, tú tienes que entrar aquí a este link y aquí vas a encontrar el documento. Sí, o está en el expediente, en la carpeta fiscal, le pide una copia certificada, lo que corresponda. En uno de los puntos, ¿no? En lo que pide el presidente, punto 11, la resolución del juez Checla y Soria. Pero bueno, tendrá pues acceso el presidente a la resolución, ¿no? Si es que es un documento que es por público, ejemplo, ¿no? Público no. Si es un documento al cual le ¿La resolución de un juez no es público como se da? No, es para las partes. Si el presidente es parte en ese proceso, sí. Claro. Ahí sí. Pero entonces, si es, ya lo tiene, pues. Ya, pero el trasfondo, ¿cuál es, doctor? El trasfondo es dilatar esto. Habrá que, dependiendo de lo que pide. Lógicamente, si hay 10 documentos, que son de proceso en los que es parte Castillo, es un instrumento no solo dilatorio, sino torpe. Pero si hay documentos que se refieren a cuestiones de compra de congresistas, por ejemplo, o... No, pero ahí, por ejemplo, de la compra de congresistas, yo lo que entiendo es que tiene que citar necesariamente la denuncia de la fiscal de la Nación, porque al congresista Málaga Trillo no le consta pues que el presidente haya comprado congresistas, porque justamente esa es parte de la investigación, ¿no? Pero perdón. Cuando estamos imputándole inmoralidad, uno tiene que citar hechos y tiene que constarle porque tiene que probarlos. Son documentos para acreditar. No es que él diga, planteo la moción de vacancia para que él venga a esclarecer si es verdad o no es verdad. No. Esto constituye una imputación. Le pido unos instantes. Estamos conversando con el doctor Omar Cairo, abogado constitucionalista, sobre esta moción de vacancia aprobada y sobre ya lo que parecería ser, doctor, más una disputa administrativa. Yo le pregunto,
¿Esto podría ser en algún extremo que la citación que tiene el presidente para el miércoles 7 se detenga, se postergue? ¿Cuál es el procedimiento en estos casos? No, yo creo que lo que puede pasar es que esto favorezca al presidente o a quien vaya a defenderlo, porque cuando aluda a su defensa respecto del cargo de corromper el Poder Legislativo y afirme que en el documento se menciona, en la moción se menciona un documento, se mencionan congresistas, se menciona una resolución judicial, pero ese documento no aparece aquí. Entonces, ¿cómo se puede defender el presidente de eso? Entonces, es como, le pongo un ejemplo, yo interpongo una demanda contra ti, te hago 10 imputaciones, 10 hechos te imputo y no adjunto un medio probatorio. Todo lo que tienes que hacer tú es decir, señor juez, declara infundada la demanda porque no está acreditada. Pero lo que es poco explicable es que tú le pidas al juez, o dígale a Omar que acompañe a los medios probatorios, porque me está dando la oportunidad de que yo rectifique la demanda y te complique, porque voy a probar lo que digo contigo. Perdón, doctor, que lo haya vuelto a cortar, pero debería quedar esta información de último minuto. Sí, entonces, como te decía, Omar, lo que pasa es que la moción de vacancia está planteada en los términos de que la incapacidad moral es inmoralidad. No discutamos si eso o no es, pero así está planteada. Y hay diversos hechos que configuran la inmoralidad. Entonces lo que hay que probar son esos hechos. Eso tiene que probarse porque acá dice que los documentos que acreditan los fundamentos de hecho y derecho deben ser acompañados. Entonces, si por ejemplo, porque hay varios cargos, se dice que el presidente ha corrompido al Poder Legislativo comprando congresistas y hay documentos que se aluden donde está demostrada esa compra, tienen que estar acompañados. O decir dónde... Pero lo que usted está pidiendo son, entiendo, elementos probatorios. Sí, ya. De los hechos. Pero eso no es para un proceso penal, judicial. No, de los hechos. Porque acá estamos hablando de un plano político. No es. Y lo dijo Iván La Negra muy correctamente. El plano político es... ¿Qué cosa es la responsabilidad política que tanto se habla de ella? La responsabilidad política es la sanción que un órgano impone contra otro porque está disconforme por la forma en que ese otro está ejerciendo el cargo público. Nada más, no me gusta cómo gobierna, censurado. Así lo pueden censurar al primer ministro británico. Esa es una responsabilidad política. La vacancia por incapacidad moral no es responsabilidad política. El juicio político no es responsabilidad política. El presidente de Perú no tiene responsabilidad política. No lo pueden destituir porque están disconformes con el ejercicio de su cargo. ¿Cuál sería su definición de incapacidad moral permanente? Incapacidad moral permanente, yo entiendo que es incapacidad mental, pero vamos a aceptar provisionalmente que es inmoralidad, porque así lo han planteado ellos. Yo no estoy inventando esto, no estoy defendiendo esto, pero así lo han planteado. Entonces, si la moción dice que él es un inmoral por un conjunto de hechos, esos hechos tiene que demostrarlos. No puede decir, bueno, me parece, podría ser, y como podría ser, es un inmoral. No, pues. Entonces, lo que usted busca, o lo que usted diría todavía es que se necesita una sentencia del Poder Judicial. No. Se necesita, si yo afirmo un hecho, es que si aquí ante el Congreso él demuestra que ha habido esta compra, no lo van a meter preso. Para eso habrá un proceso judicial. Cuando quede destituido habrá, y de repente el Poder Judicial encuentra otros elementos, pero mínimamente tiene que estar probado el hecho que se le imputa. No puede basarse en afirmaciones. Dice, ha comprado congresistas para que voten por las anteriores mociones de vacancia y además menciona documentos. Estos documentos, para que el presidente se defienda, tienen que aparecer aquí. O por lo menos tiene pero bajo ese supuesto también entonces la vacancia Martín Vizcarra hubiese estado mal llevada. Por supuesto, y la de Fujimori también. Porque a Fujimori, ¿por qué lo vacan? Porque ha cometido la inmoralidad de renunciar de Japón. Una ridiculez. Una ridiculez. Porque en realidad Fujimori lo debían haber sacado por juicio político porque cometió 25 infracciones constitucionales. A Vizcarra, ¿por qué lo vacan? Por los delitos por los que está investigado por cuando fue gobernador de Moquegua. ¿Qué tiene que ver eso con la moralidad y la inmoralidad? El problema es que, a ver, cuando usted me dice que prueben esto, me resulta más a una etapa ya de un proceso judicial donde están en etapa probatoria, ¿no? Cuando aquí hay una serie de indicios muy sólidos y muy fuertes, 190 elementos de convicción que ha presentado la fiscal de la Nación, donde todo parece indicar que el presidente de la República sí es la cabeza de varias organizaciones criminales. No, es que esa no es la concepción de inmoralidad. Yo recordando un poco a lo que decía hace un momento, ¿no? El amigo del presidente Fermín Silva dice, pues, él con nombre y apellido, yo le pagué 30.000 soles a este señor
para que nombre a Hugo Chávez de gerente general. 2 ministros de Estado le dicen, oiga, sí, el presidente nos presionó para nombrar a este señor. Y luego se da una reunión en Palacio de Gobierno donde este empresario que hoy sale libre, gracias al Poder Judicial, gana un contrato de 76 millones de dólares. Bueno, eso es tremendo donde es tremendo. Eso es tremendo porque hace que el presidente sea muy probablemente un criminal, pero no un inmoral. ¿Pero cómo puedes no ser...? No, es que la afirmación de inmoralidad es una afirmación de hecho. Yo digo que él es un inmoral, pero no puedo decir es un inmoral porque podría ser un delincuente. Y si resulta que no es un delincuente, tampoco es inmoral. Es que por eso es que incapacidad moral no significa inmoralidad, pero ya que lo han planteado de esta manera, te das cuenta que es insostenible. Pero a ver, claro, entiendo su interpretación, pero claramente no es la que compartió en su momento el propio Tribunal Constitucional. No dijo, el Tribunal no dijo nada. No dijo nada. No dijo, a Vizcarra, ¿no? El Tribunal Constitucional no tiene posición al respecto, porque Vizcarra planteó una demanda competencial contra la primera moción de vacancia. El tribunal la admitió a trámite. Y cuando terminó el proceso, se había archivado esa. Y a él lo vacaron por la segunda. Entonces el tribunal dijo, bueno, como está archivada la primera, sustracción de la materia y no digo nada. No hay posición de el tribunal. Entonces todavía ha quedado, según usted me dice, un espacio abierto y de interpretación para la incapacidad moral permanente. En mi opinión, no es que sea un espacio para la interpretación. Yo creo que hay posiciones, una considera, de la que participo, que es incapacidad mental, otra de la cual participan los defensores de las posiciones de la oposición, que dicen que es un concepto indeterminado, lo cual hace que no pueda ser utilizado para sancionar, porque un principio mínimo del derecho sancionatorio es que no se puede sancionar en base a una conducta que no está claramente precisa. Incapacidad moral, inmoralidad respecto de qué sistema moral, ¿cuál sistema moral es obligatorio en el Perú? Ninguno, porque tú puedes tener una opción moral y otra, y el presidente otra, y los congresistas otras. Es más, algunos congresistas tienen opciones morales que les permiten... No sirve justamente la figura de la incapacidad moral permanente como una válvula de escape ante situaciones como esta, porque entendemos que el 117 es sumamente cerrado para acusar a un presidente de la República. Sí. Entonces uno dice, ok, si tuviésemos un presidente que es violador, imagínese usted, o alguien que sale y asesina personas, ¿cómo lo sacamos del poder? Con el juicio político. El juicio político es un procedimiento por el cual la Comisión Permanente puede acusar ante el Pleno al presidente por infringir la Constitución. Si mata, infringe el derecho a la vida. Si viola, infringe la integridad sexual. Entonces se le destituye. No sé por qué el Congreso no usa el juicio político y usa este procedimiento tan complicado que mire a lo que lleva. Que el señor Mala haya presentado una imputación de 102 páginas de inmoralidad sin pruebas. Porque los hechos inmorales por lo menos tienen que probarse. Los hechos ya si son inmorales o inmorales, según la ética de cada congresista, que deben ser diversas. Mire usted, hay una persona que está presa, hay una persona que está fugada, hay un acusado de violador sexual. No sé si sin pruebas, doctor, pero porque nuevamente, cuando uno lee la denuncia de la fiscal de la Nación, que ha sido usado de insumo, entiendo, para esa moción de vacancia, uno dice, oye, aquí hay más que indicios. Me he expresado mal, sin medios probatorios, porque yo puedo interponer una moción de vacancia contra ti y aludir a 500.000 documentos, pero no los acompañado, no tiene medios probatorios, pues. Entonces yo tengo que acompañar para que tú te defiendas. Si por ejemplo, si yo digo Omar es un presidente inmoral porque en este oficio revela su inmoralidad y no aparece. Perfecto. Tengo que acompañarlo para que usted lo contradiga. Doctor, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Pero mire lo que ocasiona utilizar una institución que no sirve para castigar, que no sirve para sancionar. El juicio político es la vía. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ya ocurrió con Martín Vizcarra. Vamos a ver si en esta ocasión finalmente se llega a los 87 votos, que es lo que se necesitó en la época de Martín Vizcarra. Omar Cairo, abogado constitucionalista. Gracias. Muchísimas gracias.